tú quieres hacer algo, primero visualízate, vístete para la persona que te quieres convertir. Que para mí fue un primer impacto y me escondí. ¿Sí? Y como niños, bullying. Y de alguna manera, pues yo me sentía como no suficiente, que como te ves, te tratan. Con todos los miedos del mundo, me metí al gimnasio como le pasa a muchísima gente. ¿Qué te lleva a decir, ya no quiero trabajar en la empresa? Y hay algo que para mí puede funcionar para algo más. Al final, el negocio no es para ti, es para servir a alguien más. Emprendo mi primer cafetería. Sí, no sé a lo que voy. No sé a lo que voy y no sé si va a funcionar. Nadie nos enseña de cero a ser emprendedores. Y que vas a tener el estrés por todos lados. Júntate con las personas con las que quieres llegar a hacer algo. Soltaste todo. Solté todo y le dije, ya no puedo hablar con Dios. El hacer una cosa buena, desinteresada, hace que esa energía se vaya para ti. Y se multiplica. Y esto es todo lo que a mí me hubiera encantado que me enseñaran para saber crear contenido. Ok. Fórmate con los mejores. Párate de la mesa donde ya eres experto y vete a una mesa donde no seas tan experto y le aprendes a los demás. Entonces, ¿quieres ser destacable? Necesitas estar en redes sociales. Soy Renata Treviño y esto es de Cero a C Podcast. Historias reales para los que buscan inspirar su camino. Bienvenidos a este nuevo episodio de Cero a C Podcast. Hoy tengo a un invitado súper especial. Aparte que en un set súper divino aquí en la Ciudad de México. Ya estaremos dejando aquí el lugar y información. Pero presento aquí a la persona súper especial que tengo y este es Charly Rivas. Charly Rivas el día de hoy es un empresario, pero mucho más allá de lo que es hoy, a mí me gusta mucho hablar de nuestra posición, que es cómo venimos de nuestro punto A, nuestro proceso que es el punto B, donde pues caemos, aprendemos, lloramos, y el día de hoy nuestro punto C, que en donde estamos. Entonces, Charly, bienvenido. Muchas gracias. Este es tu espacio. Quisiera saber el público aquí, mucho antes de meternos a nuestro ABC, ¿cómo te describirías en una palabra hoy? Creador. En una palabra, creador. Y veo creador porque nosotros nos dedicamos mucho a estar poniéndonos objetivos y a partir de ahí crear nuestro camino para poder cumplir una meta muy específica. Entonces, poniéndole una palabra, creador, y yo lo veo mucho con el tema de lo que yo hago, que es la creación de contenido y ayudar a otros a crear contenido. Por eso la palabra que yo buscaría el día de hoy para esta primera sería creador. Bueno, perfecto. Crear tu propia vida. Totalmente. Y pues tuvo que haber un Charly de antes. Entonces, yo te voy a preguntar porque a mí me gusta mucho la infancia. Entonces, de Charly, ¿cómo te ves tú hacia atrás? Cuéntanos. Eso, fíjate qué pregunta tan bonita, porque en algún momento platicábamos y yo te decía, es que el nombre de tu podcast y todo, y cuando tú me dijiste el punto C, me gustó mucho de cómo pasamos de punto A a punto B, pero las variables hasta llegar a un punto X, en este caso el C, es bien importante. Y tu historia es uno de los temas más relevantes que tú puedes tener, porque todo el mundo tenemos una historia. Al final, lo importante y la conexión que tú puedes tener es a través del reflejo que tú lo vas teniendo. Y para contestar tu pregunta, vamos, mi punto A yo lo pongo en variables. Mi punto A es cuando, como todos, yo soy un emprendedor, soy creador de contenido, pero antes de eso, Charly era una persona que, como muchas personas, trabajaron en empresas. Trabajé en una empresa durante más de 10 años, una empresa de comunicaciones. De ahí fui de todo y me encantaba esconderme. Y hoy trato de que haya presencia en lo más posible y enseño a las personas de que pasen de invisibles a imparables. Entonces, ¿Cómo te escondías? ¿cómo me escondía? No me gustaba aparecer. Era una persona bastante tímida porque llegando al punto inicial, que era cuando yo era niño, yo era un niño gordito, era un niño que tenía mis padres, pero pues mis padres trabajaban mucho, entonces yo era de padres ausentes en el sentido de mi hermano y yo hacíamos todo muy independiente, ¿sí? Entonces desde muy pequeños nuestro ritmo de vida era, nos despertaban, nos daban un licuado y nos bañábamos, mis papás iban a trabajar y nosotros nos íbamos. Entonces eso empezó a hacer que nos hiciéramos muy independientes.
pero también de que te enseñas tú por tu propio pie en muchos aspectos. Uno de ellos era, por ejemplo, yo lo describo, el poder acercarte a las personas, poder acercarte tú como hombre que empiezas a crecer, acercarte a una niña. Y lo recuerdo perfecto porque yo era una persona gordita, era una persona tímida, y había una persona en mi lugar donde yo viví muchos años, mi infancia en Guanajuato, que a mí me gustaba. Mis amigos se enteran de que a mí me gustaba y como niños, bullying. Entonces fue así de, hey, ¿cómo te gusta? Entonces eso hizo que para mí fue un primer impacto y me escondí. ¿Sí? Ella nunca se, digo, seguramente sabía, pero nunca se enteró por mi parte de que había esa atracción. Yo era un niño y de alguna manera, pues yo me sentía como, como no suficiente, ¿sí? Me Ok. sentía como que me tenías que esconder. Y hasta que fui cambiando y fueron pasando el tiempo, yo me di cuenta que uno de los temas bien relevantes aquí es que como te ves, te tratan. Lastimosamente así es. Y el mundo así es. Y te tienes que acostumbrar que así es. Entonces le pregunté a una persona de muy buena pinta, con el físico muy trabajado, y le digo, ¿cómo le haces tú para acercarte a la gente? ¿Cómo le haces tú para acercarte a las mujeres? Porque a mí no, yo no salgo, pero ni en rifa. Entonces me dijo, métete al gimnasio. Ok. Y yo, ok. Con todos los miedos del mundo, me metí al gimnasio como le pasa a muchísima gente. Entre las cosas que yo hago, también doy asesorías fitness. Entonces, yo entiendo mucho que a la gente le pesa mucho porque la gente piensa que tú eres lo suficientemente relevante para que te critiquen. ¿A qué me refiero con esto? Es cuando vamos al gimnasio, pensamos que todo el mundo nos va a ver. Que nos va a ver el Sí, gordito, sí. cómo nos vestimos o qué es lo que estamos haciendo. Y no nos damos cuenta que no somos tan relevantes. Cada quien está en su mundo. Cada quien está en su mundo. Entonces, como no somos tan relevantes, no te das cuenta que cada quien tiene sus propios demonios, tiene sus propios problemas y sobre eso cada quien hace lo que tiene que hacer. Es lo mismo con redes sociales. Todo el mundo pensamos y nos da miedo crear y a mis alumnos yo les digo es, no somos tan importantes, te lo prometo. Y por eso salen las famosas 200 vistas, porque no somos tan relevantes. Tu Ujú. historia es la importante. Entonces yo empiezo a hacer ejercicio y me doy cuenta a través del fitness que puedo empezar a acercarme porque me da seguridad. El verte Claro. bien te da seguridad y el Digo, tener ya estás seguridad, cambiando hacerlo. físicamente, pero al mismo tiempo no nos damos cuenta que estamos cambiando mentalmente. Totalmente, totalmente. El tú verte bien te hace sentirte bien y te da muchísima seguridad. Definitivamente. Entonces, mi inicio fue el no querer estar nada y después eso lo trasladé al tiempo laboral, donde de alguna manera como que quería mostrarme, pero me daba miedo. Entonces yo tenía ese tema de que sí hago las cosas, pero viéndome atrás. Porque estar frente a una cámara no es un tema natural, no es un tema fácil, es un tema que te cuesta mucho trabajo y a muchas personas les da como el vértigo a las alturas, como el ponerse frente a una cámara, parece que no, pero un lente de una cámara verdaderamente Impone. impone totalmente. Claro. Y ese Charlie que empieza a agarrar seguridad, pero ya estabas trabajando todavía en empresa, ¿qué te lleva a decir, ya no quiero trabajar en la empresa? 2018, 2017, 2018, en un viaje a Rusia. Fui Ujú. a Rusia, fui a San Petersburgo, un lugar muy bonito, y fui porque estaba un tema de fútbol. Fui a conocer y todo, la verdad es que me la pasé muy bonito. Pero en Rusia visité una cafetería. Esa cafetería de un concepto que después se migró aquí en México hace como 5 años, que es un time café. Ujú. El concepto es un concepto de Rusia donde tú no pagas por las bebidas, tú pagas por el tiempo en el que estás en un lugar. Ok, ¿Sí? Como si fuera un estacionamiento de café. ok. Entonces me gustó mucho y lo único que yo sabía del café era que a mí me gustaba. O sea, yo no tenía ni idea. Yo sabía que salía por mi café y me lo tomaba. Entonces me gustó, pero ahí quedó. En un viaje a Europa tuve la oportunidad de tomarme mi primer flat white. Flat white es una bebida inventada en Australia que se peleó mucho con Nueva Zelanda, que es prácticamente es una bebida con leche y un doble espresso, que es fuerte, pero tiene una consistencia muy rica. Entonces me la tomé en París y dije, aquí hay algo que para mí puede funcionar para algo más. Ok. Sí.
¿Por qué? Porque al final un negocio no nos damos cuenta. Un negocio lo hacemos primero para uno, porque nos llena, ¿sí? Ujú. Y nos tenemos que dar cuenta que al final el negocio no es para ti, es para servir a alguien más. El negocio que sea, Ujú. es para servir a alguien más. Entonces dije, aquí hay algo, esto me gusta y creo que puedo vivir de esto. Entonces salgo de la empresa y en 2022, después de mucho analizar, de mucho trabajo y de quitarme muchos miedos, Ujú. emprendo mi primer cafetería. Cafetación, que actualmente existe en la ciudad de Guanajuato. La abro con el concepto del Time Café, un lugar que la verdad que me gustó mucho. Aprendí de todo, me empecé a formar, empecé a aprender en barismo y al mismo tiempo iba haciendo diferentes cosas. Me daba miedo porque decía, Sí, no sé a lo que voy. no sé a lo que voy y no sé si va a funcionar. Y tú como emprendedor vienes con toda la ilusión de estoy metiendo dinero, estoy metiendo mis sueños, estoy metiendo mis pensamientos y yo quiero que me vaya bien y después de aquí hacerme millonario, Ajá. ¿sí? Y lo que no te das cuenta, y esto es un tema bien importante, el emprender no es para todos, así como el trabajar para una empresa no es para todos, es dependiendo de lo que nos haga felices. Entonces, te das cuenta que el emprendimiento es uno de los negocios o es una de las actividades más solas que tú puedes hacer. Sí, sí, sí. ¿Sí? Porque ahí no le reportas a nadie, ahí te reportas a ti mismo. Y si tú no haces las cosas no van a funcionar. Eventualmente tienes que crecer y es un tema de estar viviendo en un momento duro de tu vida con temas que tienes que pagar cuentas, tienes que ver proveedores, tienes que ver cuando ya tienes gente, ver a tu gente Ujú. y así como ser padre, nadie nos enseña a ser emprendedores. Que eso es una de las cosas que yo empecé a cambiar y empecé a formar, que dije, nadie nos enseña de cero a ser emprendedores. Actualmente, afortunadamente, ya hay muchos cursos para hacerlo, pero nadie nos enseñaba. Y No. tú te tropezabas y tú la consecuencia que tenías como emprendedor es que perdías tu dinero y destrozabas tu sueño. Entonces, en 2022 inició Cafetación y ahí comienza la historia del emprendedurismo. Inicias Cafetación en 2022, pero ¿cuándo es el momento en el que renunciaste al trabajo de empresa? Un año antes. Un año antes. Y empieza tu Un año proceso de... antes. Me gustó mucho. Yo estuve en una empresa de telecomunicaciones. Fui de todo. La verdad es que lo único que me faltó fue sacar las copias. Fue de todo. Estuve en trade marketing, estuve en compras, estuve en ventas, terminé siendo director nacional de cadenas comerciales, atendiendo cadenas como Liverpool, como Sears, Ujú. como Suburbia. Entonces fue muy padre. Fue un tema que la verdad me gustó mucho, pero que no era para mí, Ujú. que al final me divertí mucho y agradezco y de verdad le agradezco a la vida que me permitió estar ahí, pero dije, creo que mi camino no es por aquí. Mi camino, como muchos lo pensamos en el emprendedurismo, mi camino es yo hacer mi negocio y ser mi propio jefe, yo pongo mis horarios, pongo todo eso y después te das cuenta que el ser emprendedor vas a trabajar el doble, Ni siquiera, vas a ajá, ganar menos, 24/7. vas a ganar menos y que vas a tener el estrés por todos lados. Sí, Entonces, por eso digo que no es para es todos. cierto. Entonces estoy en ese año donde renuncio, donde estoy planeando y como todo, aquí lo que sucedió es que me atreví, ¿sí? Tomé la decisión, el salto de fe y decir, me aviento a poner un negocio. Para muchos el tema de la cafetería no es negocio, para muchos es un sueño. Yo he tenido mucho dentro de los alumnos que yo tengo. La primera pregunta es, quiero poner mi cafetería, ¿cómo lo pongo o qué máquina hago? ¿Sí? Y aquí la respuesta que yo les doy es tener un plan. Tengan un Ujú. plan, no perfecto, pero sepan a dónde van. Porque si no sabes a dónde van, ya llegaste y no va a funcionar. Wow, qué mal. Entonces, yo lo que hice fue armar mi plan y ejecutarlo. Malo, yo soy una persona que soy muy visual, entonces recuerdo perfectamente que yo estaba en el local, me siento en el local, lo empiezo a ver, empiezo derecha, izquierda, y recuerdo perfectamente que saco una cinta y empiezo a encintar todo. Y digo, aquí va a ir mi máquina, aquí va a estar la mesa, Ah, tengo todas las fotos, aquí está la mesa, aquí voy a poner estos recuadros, aquí voy a poner hacer esto, ya lo y, tenías todo visualizado. y yo lo tenía visualizado. Uno de los temas que yo hago siempre es visualízate a dónde vas. Por eso digo, necesitas un plan. Somos lo que nuestra mente crea. Ujú. Entonces, si tú quieres hacer algo,
primero visualízate, vístete para la persona que te quieres convertir. Júntate con las personas con las que quieres llegar a hacer algo. Recuerda que somos el reflejo de las 5 personas con las que nos juntamos. Si te juntas con 5 ladrones, eventualmente serás el quinto. Si te juntas con 5 personas que son alcohólicas, vas a ser el sexto. Si te juntas con 5 deportistas, te prometo, y tú siendo también un tema de fitness, te prometo que vas a ser el sexto. Claro. Y lo mismo en el tema de lo que hagas, en el tema de tus formaciones o en el tema de tu desarrollo en el negocio que tú hagas. Si eres una persona que se enfoca, que tiene un plan y que se junta con las personas que se tienen que juntar, eventualmente con críticas o sin críticas, con miedos o sin miedos, vas a llegar a tu ubicación. Claro. ¿Y tú estabas rodeado de personas que te motivaron a emprender? No. Realmente tú fuiste, voy a salir de ese círculo y me voy a hacer mi otro círculo. No, la verdad es que mis motivaciones eran distintas. Y mis motivaciones era, yo quiero ser mi propio jefe, la mentalidad que muchos emprendedores tienen al iniciar, que era, yo quiero ser mi propio jefe, quiero trabajar menos y ganar muchísimo más. Okay. Entonces, y de ahí empezó todo. Pero todo cambió año y medio después, cuando estaba quebrado. Abres la cafetería. Ajá. ¿Y qué ves? Abro la cafetería, al principio todo un éxito y pasó una cosa que cambió mi mentalidad y que gracias a Dios me sucedió, pero fue un momento álgido en mi vida que me transformó. Un antes y un después. Un antes y un después. Para mí fue un switcher muy, muy fuerte. Lo recuerdo perfectamente. Estaba en la cafetería, estaba preparando una bebida. Era agosto. Recuerdo perfectamente que yo estaba haciendo un café. Estaba haciendo todo el proceso y cuando estaba vaciando la leche en el espresso para hacer mi arte latte, las figuritas que tú ves, lo veo y me gusta mucho. Lo pruebo y me gusta más. Y en ese momento volteo y veo a mi alrededor y me doy cuenta de una cosa. El café era para mí. Y tú puedes decir que tiene de malo eso. No, que es un negocio, que no había nadie, que eran las 8 de la noche, mi local estaba vacío y mi cuenta estaba en negativo. Y no nos damos cuenta que uno de los temas importantes de hacer un negocio es, si no hay dinero, no es negocio. Entonces, yo estaba muy contento con mi cafetería, pero no me daba cuenta de que ni era negocio, ni estaba funcionando, nadie me estaba viendo y estaba peleándome por la atención de afuera. En ese momento, cuando me doy cuenta de eso, empieza a brisar, empieza a chispear, me salgo, me volteo, veo de frente mi cafetería y dije, ¿qué estoy haciendo? Porque el tema no era el que hubiera o no hubiera gente. El tema era todo lo que se estaba rompiendo alrededor. Dejé a mi familia de lado, sufrí, dejé amistades de lado, mi tiempo completo se lo dedicaba a eso, me descuidé incluso en el tema del físico, entonces... Me siento solo. Me siento solo. Soy una persona, dije, estoy divorciado, tengo mi negocio no está funcionando y empecé a hiperventilarme. El ritmo cardíaco se me empezó a acelerar mucho. Un ataque de ansiedad. Y me empezó a dar un ataque de ansiedad bien fuerte. Wow. Entonces, cuando sucede eso, hice una de las mejores cosas que yo le aconsejo que haga a todas las personas cuando estamos en peligro. Siempre hay una persona que te contesta el teléfono. Que a lo mejor no hablas mucho con ella, a lo mejor no mucho con él, pero es una persona con la que sabes que puedes confiar. Agarro mi teléfono, le marco y yo sí de puta, por favor que me conteste. Suena el teléfono, 1, 2, 3 timbrazos y se escucha un, bueno, yo, hola, ¿estás ocupado? Y me dice, no, ¿qué pasó? ¿Puedes venir? Y me dice, sí, ¿todo bien? Y yo, no, voy para allá. Cuelgo, veo el negocio, nada más estaba el chef en la parte de adentro, no me importó y me fui. Empezó a llover un poco más fuerte, llego a mi casa y no me atreví a entrar.
Porque no era el tema de que no estaba funcionando el negocio, era el tema de qué estás haciendo. Tú eras director acá, hacías negociaciones con empresas muy grandes, estabas viendo cosas así, y el día de hoy no puedes llenar una cafetería. El día de hoy no puedes llevar un negocio. El día de hoy no pudiste llevar una relación. El día de hoy tienes esta serie de situaciones alrededor. ¿Qué estás haciendo? Fracasaste. En ese momento, recuerdo que no pude entrar a la casa, me siento en la banqueta de enfrente de mi casa y veo las luces de un auto, llega, se para, abre la puerta y quien se baja es mi papá. Entonces cuando lo veo, yo tenía 15 años que yo no lloraba. Cuando yo lo veo, lo abrazo, lo aprieto y empiezo a llorar. Soltaste todo. Solté todo y le dije, ya no puedo, ya me cansé, no sé qué estoy haciendo aquí, ya me quiero ir. La verdad es que no sirve de nada que yo siga aquí porque no, ¿para qué? Entonces le digo, yo creo que quiero informarte que eventualmente va a pasar que yo no voy a estar de aquí. Cuando le digo eso, empezamos a platicar muy brevemente y me dice, entiende varias cosas. La primera, yo no te puedo detener que no lo hagas. No me gustaría, obviamente, pero no te puedo detener que lo hagas. Pero, ¿qué vas a resolver con eso? El problema iba a seguir, tú no. Y lo segundo es, yo confío en ti. Híjole, me acuerdo, todavía siento así. Y fue un momento súper fuerte, lo abrazo, empiezo a llorar, empieza a llover. Ya nos despedimos. Hice una cosa que no había hecho hace muchísimo tiempo, hablar con Dios. Entonces recuerdo que estoy en mi cuarto y le digo, Señor, tú y yo tenemos que hablar. Ya no podemos estar enojados. Entonces, dime qué hago. Ya me cansé. Necesito que me digas bien, que no me digas como por te doy opciones. No, yo necesito el A, el B y el C. Entonces dime para dónde. Y ya, ahí terminó, me dormí. Unos días después, llámale, las cosas pasan por algo, llámale universo, llámale energía, Señales. llámale señales, llámale Dios, lo que tú quieras y lo que ustedes crean. Me llega una publicidad de Sinergéticos de Jorge Serrat y yo lo empiezo a ver, me llama mucho la atención y dije, Porque es la vida dándote mensajes exactamente. en el momento preciso. Entonces lo veo y dije, yo necesito conocerlo. Para conocerlo necesitas proximidad. Y hay un concepto que yo aprendí mucho de él que se llama proximidad es poder. Entonces necesitas acercarte a las personas. Nadie va a hacer las cosas por ti, tú necesitas trabajarlas. Entonces lo que yo hice es que agarro mi teléfono y empiezo queriendo comprar el pase. El pase general, yo no tenía dinero. Entonces no pasaba la tarjeta porque yo estaba, yo estaba quebrado. Le empiezo a picar y pasa la tarjeta y yo no tengo dinero. Yo quería el boleto barato pero compré el más caro. Gracias a Dios el universo pasó porque es donde tuve contacto con él, porque era el único lugar de acercamiento dentro del evento donde tú tienes un acercamiento con los speakers y con él. Y para responder tu pregunta de esos contactos, ahí me di cuenta de un tema bien importante. Cuando llego a un evento donde había más de 5,000 personas. Un evento donde estaban todos emocionados y todos aplaudiendo. Y dije, ¿en dónde me vine a meter? Sí, yo estoy triste porque me vine a meter acá. Y no solo eso, sino ¿qué clase de ritual hay aquí? ¿Qué ecosistema tan raro hay aquí que todos están aplaudiendo? Y me di cuenta de un tema súper poderoso. La gente estaba feliz. La gente estaba llegando, estaba viendo cuando sale Jorge, sale Manuel, todo, se arma una fiesta increíble. Dije, wow, yo quiero hacer eso, porque no le estaba vendiendo a nadie, estaba atrayendo a las personas. No les estaba dando una oferta, les estaba enseñando una historia. Y en ese momento me di cuenta que dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y para hacer eso necesito juntarme con las personas correctas. Para hacer eso necesito mostrarme y dejar ese niño tímido gordito que no se quiere mostrar, que le da miedo y que algún día bullearon porque le gustaba una persona, y mostrarte en redes sociales y decir, necesito que alguien me vea, necesito que alguien me reconozca. Me meto ahí, conozco muchísimas personas, conozco a Jorge, me tomo fotos con él, platico un poco con él, te das cuenta de lo poderoso que son las conexiones y la sinergia, lo poderoso que es el de verdad alegrarte por los triunfos de alguien más. La energía que tú transmites al decir, Red, me encanta tu podcast y me da mucho gusto que te esté yendo increíble y va a ser un boom, te lo reflejas a ti mismo. El hacer una cosa buena, de verdad, desinteresada, hace que esa energía se vaya para ti. Y se multiplica. Y se multiplique. Que me enseñó Jorge, que ahora es mi mentor y es mi amigo, es aplaude las cosas buenas de los demás, los triunfos de los demás en lo que llegan los tuyos. Y al hacer eso, todo empezó a cambiar.
entré a un mastermind con él. Ahí tuve que pedir préstamos y hablar al banco y hacer miles de cosas. Y fue el único lugar donde yo pude conocer a 350 empresarios al mismo tiempo con un corazón bueno. Y de ahí me di cuenta que dije, esta es la mesa que yo necesito, el mentor que yo necesito para descubrir cuál va a ser mi nuevo objetivo, el plan que yo necesito para llegar a la meta que yo me estoy planteando. O sea, aquí sí decimos, si no hubieras picado el teléfono, ¿qué hubiera pasado? O sea, es un Charlie que ese punto ese de quiebra te llevó a una expansión mucho más grande. Totalmente, totalmente. Fue un momento muy doloroso. Digo, no se lo deseo a nadie porque el bajar los brazos, el rendirte, el decir, ya no quiero, muchas personas ahí que dicen, ya no sé para dónde voy, ya no sé lo que voy a hacer, ya me harté, yo no sé ni siquiera qué estoy haciendo aquí. Entonces, el encomendarte a algo y darte la oportunidad de pedir ayuda, eso es bien importante. El creer en algo, decir, nada más dime para dónde y yo lo hago. Porque no se trata de que alguien lo haga por ti, se trata de darte esa palmadita, ese empujón para sacarlo. Y cuando yo conocí a estas personas, te das cuenta que son muchas personas buenas, muy exitosas, que todos tienen esa misma mentalidad del cómo te ayudo. Me formé mucho tiempo con él y después de salir de ese mastermind empiezo a agarrar otras formaciones hasta lograr mi propósito, que es ayudarles a las personas a que pasen de invisibles a imparables y que se den cuenta que las redes sociales, que este teléfono, que no es normal estarlo viendo y estarte grabando, genera dinero, genera felicidad. Y es bien bonito cuando te empiezan a reconocer e incluso te piden una foto. Es bien bonito. Sí. Pero no ese es el objetivo. El objetivo se convierte en un propósito más grande. El propósito es cómo te ayudo a que tú generes más dinero. ¿Cómo te ayudo a que tu historia monetiza? ¿Cómo te ayudo a que tu historia es tan relevante? Tú eres tan relevante para que la gente te vea, porque tienes una historia que contar y esa historia genera un impacto. Y alguien allá afuera, fuera de tus amigos y tu círculo cercano, allá afuera, alguien que tú no sabes que existe, te necesita escuchar para cambiar su historia. Wow, claro que sí, porque a veces vemos a las personas como muy hacia arriba, ¿no? Como muy lejos. Como es que qué difícil es llegar allá y tuvo mucha suerte. No ves, la situación ahí es que ya tú ves el triunfo de la gente, ya los ves cuando están arriba, pero nunca te diste cuenta que esa es la historia que necesitas contar. No te das cuenta de todo el proceso, el llanto, los dolores y las caídas que yo tuve para poder llegar al lugar donde están. Entonces es padrísimo poderte poner frente a una cámara y lo que yo le digo a mis alumnos y lo que le digo a la gente que yo mentoreo es date la oportunidad de equivocarte, de ser vulnerable, de ponerte enfrente de una cámara e incluso hacer el ridículo. Porque nos da miedo. Ponerte en una cámara y estar viendo la cámara fijamente para que la gente sienta que tú los estás viendo no es nada fácil. Y da mucho miedo. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a contar? ¿Cómo lo voy a hacer? Agarra el teléfono y grábate. Y eventualmente te vas a dar cuenta que con esa cadencia, con esa disciplina, con ese movimiento que tú vas teniendo, Se va perdiendo el miedo. se va perdiendo el miedo, porque no hay nada más importante para hacer una cosa que la repetición. ¿Quieres dominar lo que tú quieras? Repítelo. Y cuando llegues al video número 100, te vas a dar cuenta que eres una persona totalmente diferente. Claro, definitivamente. A partir de este mastermind yo empiezo a hacer mi marca personal. Hago la marca personal de Charlie Rivas, porque yo había hecho contenido ya de temas fitness. Yo soy una persona que me gusta mucho el tema fitness, fui culturista hace algunos años y empecé a crear contenido de deporte. Y me gustaba mucho. Empecé a crear contenido también de café por las cafeterías y me di cuenta de varias cosas. La primera, el tema de mostrarte, el sentirte vulnerable y mostrarte y atreverte, atrae a las personas. Te empiezas a volver referente en algo que a ti te guste, en que tú seas o no experto, en algo que sepas un poquito más que la gente allá afuera. Y aquí hay un tema bien importante, las personas no hacemos contenido porque decimos que no estamos preparados, que yo qué voy a venir a enseñar, qué voy a hacer, que todo, y no te das cuenta que lo único que necesita la gente allá afuera es que le enseñes
un poquito de lo que tú sabes, que les muestres un poquito de quién tú eres y se van a identificar. Y no necesitas Y ser van el a inspirarse, experto, ¿no? por supuesto. No necesitas ser el experto en todo. Simplemente, si sabes un poquito más de algo, muéstralo. Y así empezó el tema del ejercicio y después me certifiqué en temas fitness y doy asesorías fitness. En el tema de barismo empecé a enseñar el tema de café, de barismo, de arte latte y, por ejemplo, la marca Cafetación la conocen en Chile, en Argentina, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Chicago, en Los Ángeles, porque se empezó a viralizar. Pero la que más he concentrado y que tengo, lo hice ya como un tema específico fue el de @soycharlierivas, que esa es la sombrilla de todo, que ahí es donde inicié la cuenta hace mes y medio y dije, esto es todo lo que a mí me hubiera encantado que me enseñaran para saber crear contenido. Ok. Y todavía le puse más empeño ahora que tuve un nuevo mentor que se llama Junju, un máster en el tema de creación de contenido, y dije, fórmate con los mejores, párate de la mesa donde ya eres experto y vete a una mesa donde no seas tan experto y le aprendes a los demás. Entonces me formé Claro, también te van jalando. y te van calando. Entonces, platicando con Yu, una persona inteligentísima de 23 años, que es un creador increíble, empecé a expandir todavía más esto. Y incluso me ayudó para actualizar mis propios cursos. Yo tengo un curso que se llama Creator Master, donde yo le enseño a las personas a crear contenido. Es un curso de 2 meses, donde yo te enseño de cero a creador y agarrando la información de YouTube lo actualicé, agarrándolo de aquí lo actualicé. Entonces lo que hice fue formarme más y darle. A lo que voy con esto es, no necesitas ser experto. La expertise la vas agarrando con el tiempo. La expertise la vas dominando a partir de que te sigues formando. Pero aquí lo importante es dar el primer paso. Y tú me vas a entender esta frase perfecto. Para correr un maratón, primero empieza poniéndote los tenis. Baby steps. Con la creación de contenido es lo mismo. Tu baby steps que sea, no qué guión voy a decir. Es voy a agarrar la cámara, la voy a prender y voy a decir hola. Y eso El es primer todo. paso. Es el primer paso. Pero yo te tengo una pregunta Cuéntame. y es, ¿para qué crear una marca personal? Si, por ejemplo, yo tengo mi empresa y ¿para qué necesito una marca personal? Esa es muy buena pregunta. Todos tenemos una marca personal. Entendamos qué es la marca personal. La marca personal es lo que la gente dice de ti cuando tú no estás. En Internet es lo que la gente dice de la persona que se está pautando, de la persona que está viendo. ¿Qué es lo que yo reconozco? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Esa es la marca personal. Todos tenemos una marca personal. Renata Torres es una marca personal. Charlie Rivas es una marca personal. Ahora, dices, yo tengo mi empresa, ¿para qué quiero una marca? Porque te vuelves referente, porque ya no tienes que buscar a nadie. Y cuando te vuelves referente en algo, las personas te buscan por ti, buscan a Renata. A mí no me importa si este edificio es tuyo, pues me gusta porque está bonito. Pero cuando conocen a Renata, saben la calidad de persona que es, las cosas que ha logrado, lo que ha hecho, entonces yo te sigo a ti. Y no importa si tienes este edificio, si tienes una paletería, una peluquería, una estética, yo te busco a ti. Entonces quiero entonces probar de tus paleterías, de tu peluquería y de tu estética. Y eso es lo que vas creciendo. Y haces, ahora sí, a partir de tu paraguas como persona, haces marcas comerciales. ¿Sí? Y ahora sí puedes distinguir Que la antes empresa. era al revés. Totalmente. Ahora yo busco porque las personas buscan personas. Hay una buena noticia y una mala noticia con esto. La buena noticia es que tenemos una cantidad de información en la palma de tu mano y muy rápido. Sí. La mala noticia es que ya en la actualidad ya no es empresa contra empresa, es persona contra algoritmo. Entonces, ¿quieres ser destacable? Necesitas estar en redes sociales, necesitas ser visto y necesitas atreverte a exponerte y con eso la gente te va a empezar a seguir. Y te vas a dar cuenta que cuando empiezas a exponerte, te empiezas a mostrar, empiezas a ser una comunidad, las personas llevan a ti y tu vida cambia en muchas dimensiones. Porque lo vemos desde el nivel limitante de esto me genera ventas. Y porque sí, sí te genera ventas. Porque la gente va contigo y te dice,
Ren, invítame a tu podcast, enséñame a hacer un podcast, cómo lo pones, cómo lo haces, qué más vendes, qué cursos tienes. Y te empiezas a dar cuenta de que toda esa línea de monetización que empiezas a tener, todas esas variables de monetización, nunca los tenías. Es una cosa maravillosa. Sí, es mucho visualización, pero la visualización sin acción se queda solamente como en un deseo. Totalmente. Me puedo visualizar vendiendo y haciendo, pero pues si no, si estoy acostada en mi cama viendo Netflix, pues nunca vas a llegar. Entonces, si a lo mejor quiero empezar a vender, pues mi primer paso es empezar a crear contenido para que me conozcan, crear una comunidad o cómo es el paso de ya vender a través de tu marca personal. Acuérdate que todo el mundo le gusta comprar, pero a nadie nos gusta que nos vendan. Ok, A sí. nadie nos gusta que nos vendan. Entonces, ¿cómo lo creas? Creas una experiencia. Creas, por ejemplo, y yo se lo digo a mis alumnos, vas a armar un negocio, vas a poner un negocio, haz que la gente se vea identificada en ti desde el inicio. ¿Sí? Hay muchas personas allá afuera, y lo puedo decir con todo el conocimiento, que quieren poner sus negocios, pero no se atreven, les da miedo, no tienen el fondo o no saben cómo hacerlo. Entonces, que tú te muestres y que vas a poner el negocio que tú quieras. Hablábamos de café, vas a poner tu cafetería y que tú muestres cómo es el proceso con tus miedos, cómo tus errores. Eso empieza a vender. ¿Por qué? Porque es, Ren, ¿y cómo lo hiciste? ¿Y cómo te quitaste el miedo? ¿Y cómo pusiste? A mí también se me quemó el café, a mí también me sabía horrible, a mí tampoco me funcionó. Entonces, la gente le empiezas a gustar porque eres una persona real. No eres una empresa, eres una persona que existe, que respira, que Que ha come, que fallado. duerme, que llora, que ha sangrado también. Y en ese momento es cuando tú te das cuenta, yo también he estado ahí. Y empiezas a conectar con la gente, Porque te claro. das cuenta que si tú lo pudiste lograr, entonces yo también lo puedo lograr. Que eso es lo que intento comunicar. El agarrar tu teléfono y quitarte ese miedo es porque tú también lo puedes hacer y te puede beneficiar en muchos sentidos. Conoces personas extraordinarias, conoces lugares que no te imaginabas que puedes estar, empiezas a generar ingresos y te empieza a ir muy bien. Y lo único que tienes que hacer es crear contenido. Ahora, sobre eso que ya lo creaste, empieza un tema que es lo que yo enseño, que es el tema de vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo con un sistema, vamos a hacerlo con una estructura, porque al principio, como todo, yo salgo a correr, pongo mis tenis y empiezo a trotar. Ujú. Pero si yo quiero correr un maratón, necesito disciplina, constancia y técnica. Y la tengo que aprender de alguien. Y la tengo que aprender de alguien y además necesito hacerlo una y otra vez, con todos los errores y entonces ahora sí, poco a poco, irme adaptando al calzado, irme adaptando a los kilómetros, ir acomodando mi respiración, mi fuerza, mi alimentación y eventualmente voy a lograr ese maratón. Claro. Es una mentira que te dicen, empieza a crear contenido y te va a ser millonario en unos meses. Eso no es cierto, eso no pasa. Eso es vender humo. Porque sí, desafortunadamente también en este medio hay mucha gente que vende humo. Hay mucha gente muy buena y hay mucha gente que le puedes aprender maravillas, ¿sí? Pero también hay mucho humo. Y aquí hay que entender una cosa. Filtrar, ¿no? Hay que filtrar y te tienes que dar cuenta que las cosas las tienes que hacer tú. Quieres que pasen, tienes que hacerlas tú. Y hacerlas una y otra vez. Una de las preguntas más recurrentes que tengo es, ¿cuántos videos a la semana? ¿Uno? ¿Tres? ¿Siete? ¿Cuál es el número mágico? Digo, el número mágico es la cantidad de videos que tú puedas hacer de manera constante. Si tú nada más puedes hacer tres, porque entendamos, o sea, no todo el mundo tiene el tiempo para estar creando contenido, no todo el mundo tiene el tiempo para venirse un día cualquiera, venirse a sentar a platicar, no se puede. Dentro de tu tiempo, eventualmente, a lo mejor al principio lo haces por hobby, por side business o porque tú tienes un proyecto y estás haciendo tu vida, Claro. ¿sí? Entonces, aquí la manera correcta o el número específico es la mayor cantidad de videos que tú puedas hacer de manera constante en el tiempo, ¿sí? Lo ideal es pauta todos los días. Ahorita ya es, primero eran 3 a la semana, ahora 1 diario.
Ahora ya hay muchos que dicen 3 a 6 diarios. No, ¿Sí? wow. Y es muchísimo contenido. Es Sí, muchísimo wow. contenido. Entonces, bueno, ¿cuál es el número mágico? No hay número mágico. El número es la mayor cantidad de pautas que tú puedas hacer para que te hagas visible. Se suben 400 videos por segundo en YouTube. No. Se va a ir perdiendo ahí el tuyo. Necesitas Mostrarte mostrar. y, y sobre eso entendamos que las redes sociales muchas veces o en su mayoría, salvo a lo mejor YouTube, no los utiliza la gente para educarse. Tienes que entregar mucho valor, que no tengas miedo de mostrarte y decir y que la gente sepa de lo que tú estás hablando. Pero aquí hay un tema bien importante. La gente va para relajarse a las redes sociales, para olvidarse, para quitarse de los problemas. Entonces tienes que tener esa mezcla correcta entre el tema de lo que vas a dar de valor y el entretenimiento que tú también puedes ser. Una persona interesante, que es una persona que guste, que haga, que todo. Le aprendí a Jun, él dice esto y lo adopté para mí, que dice, tú eres el nicho. Que no, yo necesito buscar un nicho y sobre eso hago un embudo de Ah, sí, ventas sí. y hago todo. Y él dice una cosa, una palabra que me encantó. Tú eres el nicho. ¿Sí? O sea, tu Sobre tu experiencia, historia. tu historia es la que va a conectar y a partir de ahí, ahora sí formas algo alrededor. No es un, yo le voy a hablar únicamente a contadores que, no, mi historia es esto, yo soy el nicho. Yo soy una persona que le encanta hacer fitness, que le encanta hacer café, que le encanta tener esta sinergia con las Y van personas buscando. y sobre eso todo se Perfecto. conecta con mi historia. Y entonces, por eso decía, y regreso a tu pregunta, porque una marca y no una empresa? Porque yo me conecto con Charlie, que le gusta el fitness, le gusta el café y le gusta crear contenido y enseña y forma personas para que puedan crear contenido. Pero todos se rigen desde la misma fuente. Yo soy mi nicho. Busco que las personas se vean a través de mí y que quieran crear contenido. Eso me encantó porque siempre estamos buscando como quién me va a escuchar afuera y me imagino una persona afuera, pero realmente es quién soy yo, qué puedo compartir y las personas que tengan algo, pues características similares o vean, pues van a llegar a mí. Que se identifiquen contigo. Me encantó. Porque nos dedicamos a, le voy a hablar a esta persona y yo soy un tema fitness, entonces todos los que quieran hacer fitness y todas las, por ejemplo, todas las chicas que quieren tener unos glúteos muy bonitos, unas piernas muy formadas, todas las personas, todos los hombres que quieren verse, no, a ver, espérame, vete un poquito más atrás. ¿Desde dónde viene? Viene desde un tema de que a ti te encanta el hacer ejercicio. Te comparto como yo lo hago. Y al Perfecto. ser una persona real que no me está queriendo vender nada, entonces a mí me interesa lo que tú estás haciendo para comprarte, porque es a partir de una persona auténtica, una persona real, una persona que ha experimentado lo que yo estoy experimentando, entonces sí quiero aprender de ti. Y hay una persona que ahorita dice, yo quiero, pues ya sé que quiero crear mi marca personal. ¿Cuál sería ese primer paso que tú le das como consejo a una persona que dice, quiero empezar mi marca personal y no sé por dónde? Ok, lo primero es Sabemos que el primer paso es seguir a Charlie Rivas, yo lo también. sé, pero ¿cuál No, sería ese consejo? el primer paso es que tomes tu miedo, porque lo hacemos con miedo y porque sabemos que nos van a juzgar, nos van a criticar, nos va a dar cringe. Tomes una cámara y empiezas a hablar un poco. Que hables de ti. ¿Cómo empiezo mi marca personal? Identifícate quién eres. Empieza a contar algo de lo que a ti te apasione, de lo que a ti te guste. ¿Por qué eres tú? Porque no es un guión. Que te des cuenta que con miedos tú puedes hacer las cosas. Que no necesito ser el experto. Con lo poquito que a mí me ha pasado, tu historia vale. Por eso tú eres el nicho, porque tus experiencias son importantes y tú tienes algo que ofrecerle a la gente. A partir de ahí tú dices, yo voy a hablar de esto. Me gusta. El día de hoy les voy a comentar cómo me voy al supermercado a comprar las leches porque voy a abrir una cafetería en 2 meses. Ok. Y quiero que me acompañen en este viaje que no sé cómo me va a ir y estoy aterrado por hacerlo. Empiezas a mostrarte a ti y eso conecta muchísimo con las personas porque eres una persona real. No eres un guión, no eres un cloud, un Gemini o un chat GPT que te da todo el guión, sino simplemente el primer consejo que yo les puedo dar para formar su marca personal es que agarren su miedo, agarren su cámara y en esa cámara empiezan a hablar de ustedes y que no te importe si lo ve tu tía, tu tío, Ay, tu sí. amigo,
o tu vecino. El peor error que tienen los creadores de contenido que no son exitosos y que se borran en el tiempo es porque me da miedo. Hay una persona más tonta que tú allá afuera que hace lo que tú quieres y está donde tú quieres estar. Pero la diferencia es que él se atrevió a dar el paso y por eso lo está haciendo. Sí. No porque sea el mejor, no porque sea el más bueno, no porque sepa más que tú, sino porque él sí se atrevió a dar ese paso, ese cambio, y por eso él tiene el éxito que tiene. Wow, definitivamente. Hay que atrevernos. Hay que atrevernos. Y esa última pregunta para cerrar, Charlie, antes de agradecerte por este espacio. Ese consejo que le darías a alguien que está en su punto A, que a lo mejor se siente perdido, como en algún momento tú te sentiste. Ese consejo que hasta el día de hoy no se lo has dado a nadie y que hoy lo pueden escuchar muchas personas. Hay una frase que yo escuché de una persona que se llama Forbes Riley. No sé si vayamos a vivir más de una vez, pero si lo haces bien, con una vez es más que suficiente. Y yo lo adopté conmigo y dije, si estás en un momento de desesperación, encomiéndate algo y trázate tu propio camino. Me di cuenta que el estar abajo te da la oportunidad de volver a subir y que el pedir ayuda, el encomendarte algo y encomendarte algo más grande que tú, te da la posibilidad de ese crecimiento. Entonces, para la persona que está ahí afuera, que está desesperada, que no sabe para su camino, que viva un día a la vez, que esté presente y que se va a dar cuenta que el camino se va a ir abriendo conforme vaya tomando acción. Qué bonito consejo. Y nos llevamos todas esas píldoras doradas que acabamos de escuchar. Muchísimas gracias, Charlie, No, al por contrario. este espacio, por encontrarnos en este lugar. Pronto ya iremos a León. Por favor, Por favor, déjanos aquí tus redes sociales. me pueden seguir como @soycharlierivas o @soycharlierivasfit, y para los que quieren saber temas de café, en @cafetación en todas las redes. Soy Charlie Rivas, es la nueva cuenta que hice para toda la creación de contenido. Ahí pueden ver lo de los cursos, ahí pueden ver todo, pero principalmente que vean mucho contenido de valor para esa persona que quiere atreverse a crear contenido, redes sociales, hacer su marca personal. Ahí lo pueden encontrar perfectamente. Muchísimas gracias por tu tiempo. Agradecemos a todos por estar aquí. Gracias.